Bienvenidos a esta primera sesión del Diplomado en Diagnóstico y Psicoterapia Infantil. El día de hoy abordaremos de una manera introductoria el aspecto relacionado con la clasificación diagnóstica. Sin embargo, antes de ello necesitamos contextualizar qué percepción tenemos respecto a la evaluación psicológica. Para ello se dejan aquí algunas preguntas que ustedes deberán responder en la misma plataforma. Posteriormente se les va a habilitar este espacio para que expresen su percepción respecto a ellas. Utilizamos el modelo EDI en el proceso de psicoterapia infantil. ¿Qué significa el modelo EDI? Bueno, son unos pasos que debemos seguir para efecto de brindar una oportuna atención psicológica profesional, que implica en un primer momento lo que es la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicológico. Cada una de estas partes tiene diferentes acepciones que vamos a abordar de manera paulatina en el transcurso del diplomado. En el proceso de psicodiagnóstico se llevan ciertos pasos. En un primer momento tenemos la entrevista a los padres. Posteriormente, ya que se realizó la entrevista, se realizó la aplicación de pruebas, se hizo la integración, se obtiene el diagnóstico, se hace una entrega de resultados a los mismos y es cuando se establece el contrato terapéutico. Diagnóstico. ¿Qué significa el diagnóstico? Es un término que hemos escuchado de manera indistinta en diferentes escenarios, cuando vamos con el médico, cuando llevamos el coche con el mecánico, cuando realizamos alguna intervención en la comunidad. Bueno, diagnosticar significa conocer para actuar. Es decir, la finalidad de elaborar un diagnóstico psicológico nos permitirá en la psicoterapia infantil abordar 4 ejes fundamentales, que son el ámbito familiar, el ámbito personal, el ámbito académico y el ámbito social. El diagnóstico tiene como finalidad establecer con claridad lo que le ocurre al menor. Podemos tener una gran lista de hipótesis respecto a determinado comportamiento infantil. Sin embargo, necesitamos comprobar esas hipótesis y el diagnóstico es el que nos permite comprobarlas. El diagnóstico nos permite explicar a los papás o cuidadores primarios qué tiene su hijo, qué tiene el infante, qué tiene el menor, con base en el motivo de consulta, incluso si existe algo más. En ocasiones vienen a consulta niños con un aparente estado emocional que supuestamente, de acuerdo con la percepción de los papás, ese estado emocional está generando otras conductas o es generado por algún evento, por alguna variable. A través del diagnóstico podemos descartar o podemos confirmar esa impresión que tienen los papás. Esto nos ayuda a establecer estrategias de apoyo y sobre todo una intervención apropiada que permita mejorar la calidad de vida. Esto se basa a través de ciertos objetivos que nos va a permitir establecer un adecuado proceso de tratamiento para que el niño pueda autorregularse emocionalmente y que aquellos costos emocionales sean menores, tanto para el paciente como para la familia del mismo. Antes que cualquier otro proceso dentro de la psicoterapia infantil, primero necesitamos llevar a cabo una entrevista psicológica. La entrevista psicológica es distinta cuando se aplica a un adulto que cuando se aplica a un menor. Cuando estamos hablando del proceso de intervención psicológica infantil,
A los papás primero se les debe entrevistar, posteriormente al niño para realizar en un segundo momento la aplicación de instrumentos, de técnicas, de pruebas que nos van a permitir obtener un diagnóstico. En el caso del adulto es distinto. En el caso del adulto se hace de manera, en ese primer momento, lo que es la entrevista, la evaluación y el tratamiento. Estamos hablando, por supuesto, en escenarios normales. Si se trata de un adulto que tiene alguna discapacidad, posiblemente ahí sí el proceso es más flexible y tendremos que adaptarlo a la condición del adulto. Existe un proceso de preentrevista, que es el primer contacto que tiene la familia del niño, el cuidador primario del niño, con el profesional que le va a brindar atención. Debemos ser cuidadosos. En este proceso de preentrevista necesitamos establecer quién solicita ayuda y para qué solicita esa ayuda. Y sobre todo ser breves, ya que cuando se hace en este caso la primera llamada telefónica, normalmente la persona que llama quiere establecer todo el motivo de consulta a través de la llamada. Eso no es favorable para nosotros, ya que necesitamos darle la seriedad que merece este proceso. Aquí tiene que ser un ambiente controlado. Entonces, se toman los datos esenciales, se asigna la cita para posteriormente realizar la entrevista, la historia clínica, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. Aquí podemos tomar algunos elementos básicos en el proceso de preentrevista respecto al paciente, pues el nombre, la edad y algunos datos de contacto. El motivo de consulta aquí nos tiene que dar una visión general de lo que le ocurre al infante. O sea, una explicación breve. Tenemos que prestar atención cómo lo dice. Y bueno, aquí tenemos que identificar si es una visita voluntaria o si es derivado por alguna institución. ¿Qué significa eso? Si nace de la necesidad o iniciativa del familiar traer al menor o si vienen condicionados por alguna escuela o por alguna institución de gobierno, ya que de ello depende también el tratamiento que vamos a dar. En la entrevista inicial a padres, primero tenemos en este caso, si es por primera vez, la recepción de los mismos, la presentación, es decir, expresamos quiénes somos, de qué manera trabajamos, el motivo de consulta, qué es lo que hace que el niño venga aquí con nosotros. Ahí se hace un rastreo del motivo de consulta a través de los antecedentes de la historia clínica. Podemos emplear un genograma o un familiograma, que es una especie de estructura que nos va a permitir eh, escribir o señalizar el tipo de relación que llevan a través de algunos símbolos. Datos significativos del desarrollo del niño que se establecen en la historia clínica, la fenomenología de la familia, cómo es que se lleva la familia, el tipo de relación que tiene. Y bueno, aquí necesitamos tomar la decisión si es psicoterapia o es evaluación y en qué consiste. Es decir, a veces el menor ya viene con un diagnóstico elaborado y podemos partir directamente al proceso de psicoterapia. Sin embargo, aquí es importante, si se toma esta opción, revisar cuánto hace que se elaboró ese diagnóstico, qué tipos de pruebas se aplicaron y determinar si realmente podemos iniciar el proceso de psicoterapia. Si no, pues volver a evaluar al paciente. Y una vez que se le explica esto a los papás o a los cuidadores primarios, establecemos el contrato terapéutico. ¿Qué es el contrato terapéutico? Es ese contrato simbólico o ese acuerdo simbólico donde ustedes les explican o donde les explicamos a los padres o a los cuidadores primarios de qué manera vamos a trabajar, con qué frecuencia, cuáles van a ser los costos y cuáles van a ser los posibles resultados de la intervención. Una vez que tenemos los resultados, hacemos el mismo proceso, tenemos la recepción de la familia, de los papás, les explicamos la metodología que utilizamos, es decir, cuál fue el camino que nos llevó a obtener ese
ese diagnóstico, qué tipo de pruebas empleamos, cuáles fueron las estrategias. E incluso podemos enseñar las pruebas una por una y explicarles qué significa cada una de esas pruebas. E incluso los reportes, es decir, esas observaciones que nosotros realizamos cuando el niño venía a consulta. Para poder cumplir con todo este proceso, se abordarán en otras sesiones algunos referentes teóricos y metodológicos para poder obtener un diagnóstico válido y confiable. Aquí es importante considerar que en el reporte o en la entrega de resultados se debe entregar un documento por escrito y lo deben leer para aclarar dudas resultantes. En el reporte psicológico se emplean algunos tecnicismos que posiblemente son desconocidos por los familiares del menor. Por ello es importante esclarecer todas esas dudas para que no haya ningún tipo de inquietud por parte de los mismos. Al finalizar el reporte debe haber algunas recomendaciones, es decir, aquellos elementos que van a ayudar a que el niño mejore e incluso si es necesario que el niño venga a psicoterapia o que vengan los papás, dependiendo de lo que se obtuvo en el diagnóstico. Si ellos, los papás, dicen que sí desean traer al niño a psicoterapia, se establece un nuevo contrato terapéutico. Aquí en el contrato terapéutico, pues vamos a explicar cuál es el tipo de terapia, si es psicoterapia individual, si es psicoterapia de madre-hijo, si es psicoterapia de padre-hijo, la frecuencia, el costo, el tiempo aproximado que nos va a llevar el hecho de tener este tipo de intervención, penalizaciones, qué ocurre si el paciente no llega a terapia o qué va a ocurrir si el paciente cancela su cita con poca anticipación. Es importante esclarecer estos puntos en el nuevo contrato que se va a hacer. E incluso los compromisos de nuestra parte. ¿Qué incluye ese servicio? Si es recibir llamadas u oficios por parte del profesor, acudir a alguna institución si en caso de que seamos requeridos, si se trata de algún evento relacionado con el divorcio o algún evento académico, vaya, que tengamos que acudir a la escuela a dar algún seguimiento, en este caso a la condición del menor. Una vez que establecimos ya la primera entrevista con los papás y que se acordó el contrato terapéutico, es momento de tener el primer encuentro con el niño. Aquí, en el primer encuentro con el menor, debemos considerar que lo primero que se debe hacer es establecer el reporte, es decir, emplear algunas técnicas que permitan que el niño disminuya su nivel de ansiedad, porque se va a encontrar en un espacio nuevo, en un espacio desconocido, el cual debemos enseñárselo para generar seguridad, explicarle nuestra forma de trabajar, posteriormente realizar la aplicación de pruebas, realizar una entrevista inicial, entregar resultados. En este caso hablábamos anteriormente de que a los papás se les entregaban también resultados. A los niños no se les va a entregar por escrito, pero sí merecen saber cuál es su condición, cuál es su estatus, naturalmente que empleando un lenguaje apropiado al menor. Resaltando pues aquellas fortalezas y aquellas áreas de oportunidad que se van a mejorar con la intervención terapéutica. También hay un espacio de contrato terapéutico con el menor donde les decimos que va a seguir acudiendo, vamos a realizar cierto tipo de actividades o despedirnos si el menor no requiere acudir a psicoterapia. Aquí, cuando pasa el menor con nosotros, primero establecemos el rapport y procedemos a la aplicación de pruebas. Debemos verificar las condiciones físicas, psicológicas y conductuales en las que llega el menor, ya que ello nos va a permitir enriquecer el diagnóstico. Si existe alguna situación de crisis o trauma en el proceso de la evaluación, debemos suspender ese proceso y dedicarnos a darle contención emocional al menor, es decir, realizar un proceso de intervención en crisis. Y una vez que se haya estabilizado, continuar con la aplicación de pruebas.
Esto es muy común cuando se trata de alguna situación de ansiedad, alguna situación que genera desequilibrio significativo en el niño y que se siente seguro en nuestro espacio, en su espacio, expresa esa emoción que siente. Es importante realizar la intervención en crisis. Si realizamos una intervención en crisis, debemos identificar pues aquellas conductas fuera de control o aquella tendencia al acting out de baja tolerancia a la frustración o aquello que puede hacer que el paciente siga generándose daño. Aquí es importante, no se aplican pruebas. Tenemos que suspender la aplicación de pruebas para enfocarnos a la intervención en crisis. Una vez estabilizado, si el tiempo lo permite, continuamos con la aplicación de pruebas. Si no lo permite el tiempo, damos una segunda sesión para continuar. Claro está, siempre informando a los papás o cuidadores primarios de lo que ha ocurrido. Bien, a grosso modo, esto es en lo que consiste un psicodiagnóstico. Se abordarán de manera puntual y específica aquellos elementos que van a permitir realizar un diagnóstico válido y confiable en el ámbito de la psicoterapia infantil.